Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes aquello que ocurría en la 18ª sesión ordinaria, la última sesión ordinaria, pero en esta misma sesión estuvimos aprobando sobre tablas y por unanimidad una prórroga, con lo cual el periodo de sesiones se extiende en el mes de diciembre. Sesión que tuvo, entre otros temas, uno de los más importantes, el ingreso por parte del Departamento Ejecutivo, luego de haber hecho lugar a una prórroga del Consejo Deliberante, el ingreso, como les decía, del presupuesto de gastos y cálculo de recursos del ejercicio 2025. Vamos a ver cuál era la presentación que se daba y cuál va a ser el tratamiento. A partir del momento en que ingresa, comienza el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Cuentas a la que fue girada. Y comenzaron las reuniones, la reunión principal con el área de Hacienda y Rentas del municipio, pero también con cada una de las secretarías que argumentarán en función de los gastos previstos para cada una de ellas y también abordarán cada una de las consultas e interrogatorios que generen los concejales. Reunión que es abierta a todos los concejales que integran el Consejo Deliberante de Pergamino. Uno de los expedientes que pasa a la Comisión de Obras Públicas, donde va a tener un amplio tratamiento seguramente, es el que pide información respecto de los fondos asignados oportunamente para la construcción de la represa de aguas sobre el arroyo Pergamino. Vamos a ver cuáles eran las argumentaciones que seguramente se profundizarán en los debates que se van a tener en la Comisión de Obras Públicas. Origina este nuevo proyecto de las concejales del bloque Juntos por el Cambio de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, la información que adquirimos a partir de la presentación del informe anterior, de la sesión anterior, donde se presenta un despacho y se vota un despacho de mayoría, donde le solicitábamos a la provincia de Buenos Aires respondiera distintas cuestiones acerca de la no obra, la paralización de la obra de la presa de regulación que tenía fecha de inicio o que la empresa de Cavial había dicho que se iba a comenzar por el mes de marzo del 23 y que iba a tardar 42 meses. Después de ahí nunca más noticias, entonces ya en el mes de enero de este año, desde este bloque se había solicitado información precisa respecto a lo que estaba pasando con la empresa. Cuando se da el debate en el recinto, en la sesión respecto a esta cuestión, nos anoticiamos que, además de que la empresa no está más, de que no sabemos qué es lo que pasa, además ahora no están los fondos para construir esa importante obra para los pergaminenses, lo cual obviamente despertó las alarmas de todos nosotros, incluido el intendente. Bueno, hubo un debate y en los medios está permanentemente instalado este tema. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo a partir de entonces? Más allá de lo que queríamos saber de la empresa, ¿qué es lo que está pasando con la plata? ¿Dónde fue ese dinero que estaba específicamente destinado a esta obra? Este crédito era un crédito que tenía un destino muy específico, un destino respecto a lo que fue a partir de la declaración de emergencia hídrica en la provincia de Buenos Aires, obras vinculadas a esas cuestiones. Entonces, lo que queremos saber de este bloque es, en primer lugar, si desde la provincia de Buenos Aires se hicieron gestiones ante el BID para pedir autorización y hacer un nuevo destino de esos fondos. Perdón, voy un poquito más atrás. Primero saber oficialmente si es así, porque no tenemos respuestas oficiales, porque si bien el Ministerio de Infraestructura envía comunicados con un montón de información a los medios pergaminenses, no responde lo que estamos esperando que conteste desde el mes de enero de este año. Así que vuelvo, si efectivamente es así, lo que queremos saber es si hubo gestiones ante el Banco Interamericano que autorizara que fondos específicos destinados a obras muy específicas podían ser destinados a otro tipo de obras. Si efectivamente es así, queremos saber cuáles son esas obras y cuáles son
los distritos en los cuales se hicieron esas obras. Porque la pregunta es, si iban a ser utilizadas en otras cosas, ¿por qué no se destinaron, ya que era una obra destinada para Pergamino, por qué no se destinaron a obras importantes para nuestro partido, como la Ruta 32, que también está paralizada? Así que bueno, este es un poco el motivo principal por el cual estamos siguiendo este tema y esperamos que nos den una respuesta rápida, no a los concejales, a todos los pergaminenses, y si es por vía institucional, mucho mejor. Muchas gracias, Presidenta. Pasa entonces el expediente a la Comisión de Obras Públicas. Otro de los temas que tuvo intervención y diferentes reuniones con los vecinos afectados que han sido beneficiados con el plan Solares. Bueno, vamos a ver cuáles eran las decisiones que se tomaron en torno a los requerimientos de los vecinos y los acuerdos que se lograron con posterioridad a la reunión mantenida días atrás. Porque el expediente lo tratamos de manera conjunta a los integrantes de la comisión con el secretario de Tierra y Vivienda, personal de su secretaría y, bueno, y un grupo de vecinos del loteo Solares 2, de la ex Linotex. Un poco para concluir cuál fue el resultado de las reuniones que tuvimos. El Ejecutivo había elevado una primera propuesta donde había una actualización, tal cual está previsto en los convenios semestral, intentando buscar la fórmula más favorable, que tenía que ver con tomar en ese momento la paritaria salarial e incluso tomar 10 puntos por debajo de eso. A partir de algunos pedidos de los vecinos, bueno, se volvió a adecuar ese monto, se bajaron otros 10 puntos. Aún así, la dificultad que nos manifestaban algunos de ellos, que tiene que ver con realidades personales, se entiende que uno en estos casos se tiene que manejar dentro de un marco general, porque además no estábamos hablando de un único loteo, sino de todos los solares que hay en Pergamino. Y que se entiende que además es un sistema virtuoso que requiere de que se vaya alimentando para que nuevos vecinos puedan tener acceso a futuros lotes con servicios. Se entendió que había ciertas realidades particulares que teníamos que atender. La dificultad mayor, decía, se planteaba en lo que es la cuota tierra, que son esos refuerzos, esos 3 refuerzos al año, más allá de la cuota de infraestructura. Para no extenderme demasiado, llegamos a un acuerdo con la gente de Tierra y Viviendas y por supuesto con acuerdo de los vecinos, en que en este caso solo, y no solo para este loteo en particular, sino para todos los loteos que están en la ciudad, se va a aplicar la misma fórmula, que va a ser, se va a dejar congelada la cuota tierra, que es esa cuota que estaba presentando mayor dificultad para ser afrontada, se va a ajustar en un 50% el valor de la cuota de infraestructura, que está no solo por debajo de lo que era la variable de ajuste más favorable, que era la paritaria municipal, sino incluso por debajo del RIPTE, que estaba en el orden del 54%. Y quedamos en estar atentos, porque también entendemos que la idea de ninguna manera es desadjudicar lotes, ni impedir que esta gente que ha tenido la posibilidad de acceder a un lote, tenga que devolverlo, sino tratar de generar las herramientas dentro del marco de lo posible para que no solamente el sistema pueda seguir funcionando en términos de su piso financiero, por decirlo de alguna manera, sino también de esa capacidad de pago que también es necesaria para que esto se vaya dando. Para terminar, lo que quedamos es que, como de acuerdo al convenio hay que volver a realizar un ajuste semestral en el mes de abril, quedamos en volver a juntarnos antes, los mismos actores o nuevos actores si quisieran participar, para que no nos sorprenda otra vez llegar el momento de la actualización, que así está determinada por contrato, con una realidad que eventualmente pudiera repetirse. Así que lo que quedamos, con muy buena predisposición de todas las partes, y me parece que está muy bien resaltarlo, es en esta mecánica que acabo de definir. Así quedó definido el despacho. Y quedamos en reunirnos por lo menos 30 días antes del momento en que tocaría volver a realizar una nueva adecuación para ver eventualmente cuáles son esas realidades particulares llegado el momento, que será allá por el mes de marzo de 2025. Gracias, Presidente. Concejal Yander Rosos tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. No tuve la suerte de participar de la comisión, no obstante, después de llevar a cabo las reuniones a las cuales se refirió el concejal Maistegui, sí pude conversar con
adjudicatarios de los distintos planes, de los distintos solares, y no es cierto que ellos hayan prestado conformidad con lo que se les proponía por parte del oficialismo. Sí es cierto que la propuesta que se hacía reducía el monto de las cuotas que se les querían imponer anteriormente. No obstante, la realidad económica de estos vecinos de Pergamino, que están tratando de concretar el sueño de la vivienda propia, no les amerita atender estos nuevos esfuerzos. Eso en primer término. En segundo término, se habla de obligaciones contractuales, pero nada se dice en este despacho de las obligaciones que estaban a cargo de la Municipalidad de Pergamino, que era la realización de las obras de infraestructura. Es decir, se sigue aumentando una cuota por un concepto que debiera estar concretado por parte del Ejecutivo Municipal, y no obstante eso, esas obras no están siquiera empezadas. Entonces cuando se habla de el cumplimiento de una parte, primero, para exigir el cumplimiento del otro, tenemos que cumplir. Entonces, nuevamente, como el despacho no hace ninguna mención a las obligaciones a cargo del municipio y tampoco traslada lo planteado por los vecinos, nuevamente quiero que quede constancia de que mi voto va a ser negativo. Concejal Maistegui tiene la palabra. Gracias, presidente. Simplemente para hacer una aclaración que tiene que ver probablemente con lo que empezó diciendo el concejal, y es que él no había sido parte de las reuniones. No solamente los vecinos manifestaron el acuerdo con la solución en la que habíamos abordado, sino que además se puede ver en distintos medios de prensa. Fueron entrevistados en el SUED una vez terminada la sesión, y ellos mismos, que eran un grupo digamos, de los que pudieron acudir, porque entiendo que probablemente ellos estén en representación de mayor cantidad de vecinos de esos loteos, ellos mismos manifestaron su acuerdo y su conformidad, y con la posibilidad de no solo haber logrado en esta oportunidad esta mejora, sino de haber dejado, como fue el compromiso que asumimos todos, un canal de diálogo abierto. Por eso entiendo que no haya estado, lo que de ninguna manera entiendo es que diga que no es cierto, primero porque lo manifestaron de manera personal a quienes estábamos en la reunión, y además lo hicieron a través de distintos medios. Simplemente para dejar aclarado eso. Gracias. Concejal Viera tiene la palabra. Sí, señora presidenta. Bueno, yo formé parte de esa reunión, y uno de los motivos por los cuales no acompañamos el despacho de mayoría es porque ese acuerdo no fue en su totalidad de todos y cada uno de los presentes. Uno de los grandes cuestionamientos que hacían era respecto a la obra de infraestructura, que le incrementaban la cuota de infraestructura cuando el Ejecutivo no había cumplido con en tiempo y forma la concreción de la misma. Pero además, otra de las cosas que plantearon, y creo que no se terminó de cerrar, es el valor de los terrenos. ¿Cuál es el valor con el que se está financiando cada uno de esos lotes? Así que, si bien hubo algunos que dieron su conformidad, hubo un sector que aún no le cierra este último arreglo. Hay un despacho en mayoría emitido por los concejales Ilia, De Sauto, Figueroa y Maistegui. Es el despacho en mayoría entonces que pongo a consideración. A consideración queda aprobado por mayoría, se deja constancia el voto negativo del concejal Yander Rosos. Se llevó adelante la votación de dos despachos emitidos por la comisión que tenían que ver sobre la ruta 188, una vez más, y el derivador que debe darse sobre la circunvalación a la altura de la localidad de Urquiza, sobre la autopista Pilar Pergamino.
En este caso se vieron cuáles eran las argumentaciones en cada una de las posiciones que se dan en los diferentes despachos. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros como despacho de minoría, que es el proyecto, habíamos planteado que considerábamos útil que este Consejo Deliberante le enviara una resolución al Gobierno Nacional para que tuviera en cuenta la incorporación en el presupuesto del año que viene, tuviera en cuenta la incorporación de 2 obras que sabemos que son fundamentales para nuestra ciudad, sobre todo para la seguridad vial en el caso de la Ruta Nacional 188 y la accesibilidad en el caso del distribuidor de Urquiza, ya que bueno, uno pudo entrar y ver el presupuesto nacional y no figuran ninguna de estas 2 obras incorporadas. Entendemos también que hay una comunicación, y que eso se basa el despacho de mayoría, una comunicación de Vialidad Nacional, en la cual, a nuestro entender, vagamente dice que esas obras se van a realizar. Yo creo que es un error no insistir igual como Consejo Deliberante en hacer llegar la comunicación al Gobierno Nacional sobre la importancia, porque sería un respaldo importante para, en este caso, tal vez para un funcionario de Vialidad Nacional que tenga que ir a pelear presupuesto para estas 2 obras. Bueno, sería un respaldo que este Consejo hoy pudiera emitir un despacho que fortaleciera esa posición de la necesidad que esas obras se incorporen en el presupuesto nacional. El proyecto, el despacho de mayoría, que seguramente salga aprobado, directamente envía al archivo y da todo por finalizado, lo cual considero un error. Yo entiendo que esto está enmarcado en el contexto que se está realizando un posible acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei para electoralmente el año que viene ir en una alianza, pero bueno, entiendo que los concejales han decidido no defender en este caso, pedir estas obras. Sí, no se asuste, concejala, esa alianza tal vez se dé el año que viene. Continúe, concejal. Perdón, porque me distraje con el ruido. Entonces, lo que digo es, me parece que se está priorizando una cuestión partidaria en este caso, en vez de poder fortalecer el pedido a Vialidad Nacional. Creo que es una comunicación que tampoco implica una manifestación política tan grande, simplemente de pedirle que analicen y que pongan en el presupuesto estas obras para el año que viene. Entiendo que la Libertad Avanza, por una cuestión partidaria, no puede acompañar. Aparte, la Libertad Avanza, está en contra, obviamente, de la realización de obra pública. Calculo que tampoco van a acompañar el tema de la Ruta 32 porque están en contra de la realización de obras públicas por parte del Estado. Pero bueno, me parece que está cegando un poco, ¿no?, esta posible alianza entre Macri y Milei, en el sentido de no acompañar en este caso una solicitud que la hacen los vecinos, que no la hacemos nosotros, porque ya nos han presentado muchas notas. Incluso cuando gobernaba el peronismo a nivel nacional, nosotros acompañamos siempre la solicitud de la Ruta 188 en este Consejo. Me parece que se están equivocando. No va a pasar nada, no se va a caer la alianza Macri-Milei porque el oficialismo local acompaña este proyecto. Gracias, presidente. Ahora. Concejal Furnari tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, para argumentar los motivos por los cuales las concejales que formamos parte de la Comisión de Obras y Servicios Públicos en mayoría, de los 5-4, decidimos tomar o pasar a archivo de este Consejo este expediente. Me parece un poco fantasioso, ¿no?, todo esto que el concejal viene diciendo de alianzas y demás. Además, no habría nada de malo al respecto. Sí aclarar que si hubo un bloque que insistió en la obra de la 188 y en el distribuidor, fue el bloque de Juntos. O sea, algo que durante 4 años que fueron gobierno no hicieron. Entonces da la casualidad, para despejar estas cuestiones políticas, ¿no?,
Da la casualidad que cuando cambia el gobierno nacional nos acordamos que había que poner en presupuesto tal o cual obra para Pergamino. Nos hubiese encantado que hubiesen tenido esa iniciativa cuando eran gobierno, que desde acá siempre se reclamó. No solamente cuando ellos fueron gobierno, sino también durante el gobierno de Milei, porque también se presentaron varios pedidos de informe respecto a estas cuestiones, que a diferencia de la provincia de Buenos Aires, Vialidad Nacional, dentro del mismo año que empezamos a pedir esta información, responde. Entonces nos parece darles el crédito, independientemente de eso, decirle a los pergaminenses, en mi caso particular, pues yo no pude tener esa información que sí tuvo el concejal Reynoso, en mi caso particular, hoy me contacté con asesores en la Cámara de Diputados de la Nación para poder comprobar, yendo siempre a la fuente, para poder comprobar si efectivamente estas obras habían sido incorporadas o no. Por último, decir cuál fue la respuesta de Vialidad, que se estaba teniendo en cuenta para el presupuesto, para el ejercicio del presupuesto 2025 de Vialidad Nacional, y en el caso del distribuidor, que se estaba haciendo una evaluación de la obra, una redeterminación de los materiales y otras cuestiones, y que se iba a prorrogar por 8 meses la ejecución con la misma empresa que había sido adjudicada, lo cual nos parece importante por una cuestión de plazos y de tiempos, porque aceleraría una obra también muy demandada por los vecinos de Urquiza. Así que simplemente decir eso, sacar la fantasía. Nosotros desde acá, la fantasía política, desde acá siempre fuimos coherentes con los pedidos, sea quien fuera el gobierno nacional, con unos y con otros. La diferencia es que unos responden, otros no. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Tarucelli, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Primero, obviamente, pretendo no hacer referencia a esta sobreactuación que ha hecho el concejal Reynoso, donde muchas veces se han quedado callados cuando pedíamos por la situación de la ruta 188. Mire, hace desde el año 2007 que hemos pasado por diferentes instancias. Primero planteábamos la necesidad de las obras en la ruta 188 a Vialidad Nacional. En mi caso particular, como concejal, gobierno de Néstor Kirchner. No teníamos respuesta. Después, ya hacia el 2010, con Cristina Fernández de Kirchner, y precisamente cuando acá se habla de las concesiones, bueno, le quitaron a Vialidad Nacional el mantenimiento de gran parte de las rutas y las concesionaron. Hasta teníamos un órgano de control de concesiones viales. Órgano de control de concesiones viales, o sea, le quitaron al Estado para dárselo a los privados para ser más eficientes. Y no quiero en esto referirme a cómo terminó esto en manos del kirchnerismo y dónde terminaron la mayor parte de los funcionarios del OCOBI al cual nosotros nos referíamos, que hoy están o procesados o condenados. Aún así teníamos, de parte de estas concesiones dadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, números de obra, licitación, pagábamos el peaje de J.A. de la Peña y una y otra vez pedíamos informes y no lo tuvimos. Nunca, señor presidente, no lo tuvimos. Y las obras pasaban el periodo de concesiones. No teníamos ni respuesta, ni en la ruta, ni en el Consejo Deliberante. Mandamos al OCOBI, al Defensor del Pueblo, nada, señor presidente. Y pagábamos todos los días el peaje. Y a partir de ahí, hubo una repavimentación, parte de los tramos. Nosotros mandamos inmediatamente, aún en el gobierno de Mauricio Macri, mandamos que ese tramo de repavimentación, fundamentalmente entre Guerrico y Acevedo, no estaba quedando en condiciones. Lo aprobó este Consejo Deliberante, lo propusimos nosotros. Y lo planteamos a los órganos en ese momento. Señor presidente, y ahora, y si estamos mandando al archivo, porque precisamente, como decía la concejal Furnari, en primera medida hemos tenido una respuesta, cosa que no veníamos teniendo. Y la segunda cuestión
es que nuevamente, y con lo cual no es un voto de confianza, es una apuesta a una nueva modalidad, que esperemos así sea, pero creemos que necesita tiempo. ¿Por qué? Porque se ha planteado nuevamente, después del último fracaso de volver a Vialidad Nacional, porque la ruta está así, por dos motivos, señor presidente. ¿Quiere concesión? Tenemos una empresa mixta creada por el Estado, Concesiones Viales. Mire cómo está la ruta de acá para el lado Junín, Realicó, La Pampa. ¿La quiere? Ahí tiene una parte concesionada. ¿Quiere la del Estado? Mire cómo está de San Nicolás al kilómetro 74. Ahí tiene a Vialidad Nacional. En estado reconocido de intransitabilidad y que pone en riesgo la seguridad de los que lo transitan. Bueno, ahora, señor presidente, los concejales están planteando ver si está en el presupuesto 2025. Veo que no han dado lectura final a lo que hoy ya se encuentra en la página de Vialidad Nacional, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Transporte, que es un nuevo llamado al cual definitivamente no estamos diciendo, wow, esto nos va a resolver el problema, porque ya pasamos durante el gobierno kirchnerista por esto, con lo cual no sé tanta diferencia que plantean. Esperemos que sea diferente en cuanto a los resultados. Se plantea la Red Federal de Caminos y nuevamente un plan de concesión. Interpreto que por eso no están en el presupuesto. Precisamente en la ruta 188 está, señor presidente, si me permite, son 6.495 kilómetros que estaban concesionados por el anterior gobierno a corredores viales y a caminos del río Uruguay, y 2.650 kilómetros de tramos nuevos, no concesionados, un total de 9.145 kilómetros. Entre estos está la Ruta Nacional 188, kilómetros que antes estaban en concesiones viales y kilómetros que no estaban concesionados. En 2 de las 13 concesiones que están previstas, Corredor Pampeano y Corredor del Río Paraná. En esos 2 entrarían. Pero, señor presidente, si quiere, a diferencia de lo que fue el nefasto y corrupto sistema de concesión vial del kirchnerismo, señor presidente, lo que tengo para decir es que me da alguna, por lo menos pequeña, esperanza el hecho de que en los pliegos de licitación no se les va a permitir a los concesionarios, deben mantener la tarifa vigente desde la toma de posesión hasta cumplir la condición de transitabilidad segura, que implica la premisa de bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal, vertical y reparación de los sistemas de iluminación del tramo, con actualización según nueva fórmula del contrato. Señor presidente, esto es la primera cláusula que uno ve en la licitación para los oferentes a integrar las concesiones. Si esto lo mantiene el gobierno nacional, para mí es un punto de partida muy interesante y que realmente marcaría una diferencia, reitero, de la nefasta y corrupta sistema de concesiones viales que hemos tenido en este país bajo el kirchnerismo. Si quiere, Ruta 188, vaya a cualquiera de los corredores viales o vaya a ver lo que fueron los diferentes tramos de la Ruta 8 y a quienes se le fue otorgando cada uno de los tramos durante el enorme periodo que tuvieron a su cargo la concesión de los tramos de la autopista Pilar Pergamino en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Concejal Cabrera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, quería por ahí acotar alguna cuestión particular porque estaba escuchando atentamente a la concejala Tarusel y haciendo un repaso histórico sobre cómo fueron las cuestiones de la obra pública, sobre todo en la Ruta 188, pero se salteó por ahí varios años en donde fue entre el 2015 y 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. No hizo mención a nada sobre qué pasó durante esos años, en cierta forma. Y después, bueno, en esta cuestión de hablar de corrupción, en cierta forma, solamente quiero recordarle que en 2017, cuando la expresidenta, cuando Cristina Fernández de Kirchner es candidata a senadora y asume como senadora nacional en nuestro país, presenta un proyecto para que se investigue toda la obra pública durante todo el gobierno de Néstor y Cristina.
¿Quién votaron en contra de esa investigación? El espacio de la señora Taruselli. Entonces, bueno, nuestro espacio político siempre se puso a disposición. La presidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner siempre estuvo a disposición de todos los análisis, de todos los estudios, incluso hoy viendo cómo fue condenada por Comodoro Pi, por el partido judicial, para ya entrar en una cuestión más política, de ver cómo sin ninguna prueba, incluso cuando se hace el análisis jurídico, que no soy abogado, seguramente me confunda en algunas cuestiones particulares, pero cuando se hace el análisis jurídico se ve cómo cada situaciones particulares en el tratamiento de la obra pública, que no es responsabilidad directamente del presidente o la presidenta en ese momento, sino que tiene que pasar incluso por la jefatura de gabinete. Bueno, no hay ningún jefe de gabinete durante los gobiernos de Néstor y Cristina procesado o condenado, sino que directamente se condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este esquema de viciar su imagen, obviamente, en este esquema de proscribirla incluso políticamente por ser la persona con mayor, hoy incluso en las encuestas, posicionamiento de oposición a este gobierno, incluso fue durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, bueno, podemos profundizar terriblemente lo que fue esta persecución política, esta mirada sobre los supuestos hechos de corrupción, que cada uno de los análisis que se hacen, en ninguno hay una prueba concisa que lleve a nuestra expresidenta a hoy ser perseguida con esta persecución del partido judicial y sobre todo bancada por diferentes sectores de la política y el poder económico, que no se bancan, que había sido un gobierno nacional que a lo largo y a lo ancho del país potenció la obra pública generando escuelas, rutas, universidades, incluso. Nuestra ciudad, gracias a la obra pública y gracias al avance de las políticas de Néstor en ese momento y del acompañamiento de Cristina, tenemos una universidad pública. Bueno, de eso no se habla, solamente de lo que dice el Partido Judicial y esta mirada solamente negacionista y cerrada de la cuestión de corrupción, pero no se habla, por ejemplo, de la causa Correo, se me viene a la cabeza. Bueno, si podemos profundizar, qué pasó con toda la guita que trajo el Fondo Monetario Internacional, incumpliendo con cada uno de incluso los artículos y el mandato del mismo Fondo Monetario Internacional. Podemos entrar en una discusión eterna política cuando se habla de corrupción. Pero bueno, solamente quería aclarar eso y decirle a la concejal Taruselli que se olvidó la parte en donde el gobierno de Mauricio Macri fue presidente. En esta ocasión, en este expediente tenemos dos despachos. Pongo a consideración el despacho de la mayoría, que fuera firmado por los concejales Furnari, Caldentey, Tribuley y de Sauto. A consideración, queda aprobado por mayoría.